Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Ya estamos en Reunión de Pauta, los que se suman a nuestra sintonía a esta hora, la 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora. Los que vienen desde Pauta Final, estamos listos para comenzar nuestra revisión de los temas de esta semana y discutirlos junto a nuestros panelistas en este espacio para conversar y analizar los temas más relevantes de esta semana. Bienvenidos a todos aquí en Reunión de Pauta, junto a nuestros panelistas que ya están conectados también. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo de cada jueves. Está junto a nosotros el abogado, doctor en comunicación por la Universidad de Navarra y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, Pedro Fierro. ¿Cómo estás, Pedro? Todo bien por acá, muchas gracias. Bienvenido, gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros Karen Tal, psicóloga, MBA de la Universidad Católica, gerente general de CADEM, directora de ICARE. ¿Cómo estás, Karen? Hola, muy bien, hola a todos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Y nuestro panel lo completa Valentina Salvatierra, magíster en Sociología de la Universidad de Oxford, investigadora del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social LEAS de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Valentina? Muy bien, gracias. Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Con Valentina, Karen y Pedro estaremos en la próxima hora analizando algunos temas. Tenemos las noticias coladas, por supuesto, que nos traen nuestros panelistas para armar su propia pauta, los datos también de esta semana. Pero vamos a comenzar con una noticia que hoy día también dio que hablar. El diario Financial Times elaboró un listado de las 25 mujeres más influyentes a nivel mundial. Es un listado, por supuesto, bien exclusivo, ¿no? Aparece la directora de la Organización Mundial de Comercio, aparece también Scarlett Johansson, la actriz, y también, entre otras, está Elisa Loncón, la presidenta de la Convención Constitucional, que fue elegida por el diario británico como una de las mujeres más influyentes a nivel mundial. Es un reconocimiento que va en la línea también con el que había recibido al ser incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. Así que su perfil internacional, digamos, está bien consolidado afuera. No es la primera ocasión que recibe alguna distinción de este tipo. Y nuestra pregunta para comenzar la sesión de hoy día es precisamente sobre este premio. Valentina, ¿tú crees que Elisa Loncón es una de las mujeres más influyentes? ¿Se merece el premio en definitiva? Esa es la pregunta que ponemos sobre la mesa. Yo creo que es un reconocimiento que sí es merecido, independiente de que a veces cuando vemos las cosas desde la perspectiva más chilena, más cercana, puede haber ciertas declaraciones que ha hecho Elisa en su Twitter, por ejemplo, que nos parecen un poco más cuestionables. Si uno mira como el big picture, como que da un paso atrás, efectivamente es súper simbólica la presencia de una mujer de origen mapuche, etcétera, presidiendo esta convención que de cierta forma inaugura como una nueva fase para el país. Y también a veces como que se critica esto de la política de las identidades y que al final como que la celebramos por el hecho de ser una mujer mapuche. Y yo creo que hay que tener cuidado con eso, pero creo que al fin y al cabo efectivamente son símbolos que son importantes considerando como los siglos de discriminación que se arrastran hacia atrás. Y ojalá algún día lleguemos a un mundo donde eso no sea un reconocimiento porque estamos todos partiendo de una cancha más o menos pareja, pero reconociendo ahora que no es así, yo creo que sí hay que reconocer ese tipo de símbolos también y de que estas identidades nuevas estén ahora representadas en nuestro sistema político. Es buena, yo creo que sí. Es buena idea esa de la imagen más grande, ¿no? Desde afuera y tomar un poco de distancia también. Porque, por ejemplo, en uno de los párrafos que escribe Kirsten Sembrook, que la perfila, digamos, en esta nota del diario Financial Times, dice que su elección ha sido destacada, ¿no? Una mujer indígena de una comunidad remota mapuche en el sur de Chile ahora preside una de las instancias o tareas más importantes y complejas de la historia reciente en Chile. Es parte de lo que destaca para incluirla en este listado. Karen, ¿cómo ves tú el premio, o la distinción más bien, porque no es un premio en realidad, que recibe Elisa Loncón? Sí, yo estoy de acuerdo. Independiente que a uno pueda no gustarle cosas de Elisa Loncón, que a mí sin duda algunas me molestan mucho, a mí me parece interesante y valioso que se reconozca su liderazgo. Yo creo que es algo positivo. Yo creo que en un contexto en que lo que nos sucede a nosotros y el proceso en que estamos no es algo distinto a lo que sucede en un montón de otros países.
y en un contexto en que en muchos países está sobre la mesa la discusión de las élites y de las minorías, el hecho de que haya una mujer que pertenece a algún grupo minoritario, que puede ser pueblo originario o puede ser otro, y que haya sido elegida la presidenta de la convención, y que haya además desarrollado un liderazgo que, nos guste o no, tiene características positivas. Ha logrado sacar el proceso adelante hasta acá, ha logrado que se termine el reglamento. Es un canal de diálogo. Uh-huh. A mí me parece que es valioso y que, independientemente de las cosas que no me gustan, creo que es bueno que se reconozca. Ajá. Pedro. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en lo meritorio, digamos, ¿cierto? Y lo contento que nos tenemos que sentir como chilenos de que nuestra presidenta de la convención esté siendo de esta manera reconocida en el extranjero. Ahora, yo sí creo, cuando hablamos de esto, a propósito de un reconocimiento que le quería hacer la Universidad Católica, no sé si se acuerdan, sí. Yo creo que lo hablamos justo con el programa, yo creo que claro, esto de reconocimiento en verdad depende más de quienes los dan que de quienes los reciben, digamos, y eso no implica que no podamos conversar sobre la figura tremenda que es Elisa Loncón. Ahora, yo sí creo que tengo reparos precisamente con la reseña que hizo la profesora Sembrook, una profesora que conoce Chile, si ella, si mal no recuerdo, es profesora de la Universidad Diego Portales. Fue investigadora también acá en la Universidad de Chile, sí, según decía la reseña. Claro, es investigadora del COES, de hecho el Centro de Cohesión Social, digamos. Yo creo que es difícil, digamos, interpretar la figura de Elisa Loncón en este minuto porque, como bien dice Karen, está ejerciendo liderazgo en este minuto, digamos. Entonces es difícil analizar el rol cuando está en pleno ejercicio, digamos, ¿cierto? Y porque obviamente genera mucha resistencia en distintos grupos en los cuales yo, por ejemplo, me siento incluido. Entonces, cuando se habla de una figura inclusiva o que ha tratado de no involucrarse en conflictos polarizadores, que es como se la describe, yo ahí tengo harto reparo, digamos. O sea, creo que es una reseña como bien dadivosa, no sé cómo es la palabra, digamos, pero claro, o sea, en el inicio de la convención, lo primero que se hace, esta declaración en favor de los presos de la revuelta, que ella misma escribió, digo, ¿qué más polarizador que eso cuando se le describe en otros términos, digamos? Entonces, no sé, yo creo que ahí tengo más reparos, pero claro, eso no puede ser... eso no obsta, digamos, a que uno celebre esta figura y ojalá que le vaya bien, digamos, ojalá por el bien de Chile que su ejercicio de liderazgo sea lo más productivo posible, digamos. Sí, hay dos categorías en la premiación, solo para cerrar la idea. Uno es en la categoría de Leaders, donde ahí aparece la directora de la Organización Mundial de Comercio, está también la CEO de General Motors, por ejemplo, o la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Y luego viene una sección que se denomina Héroes, y ahí está en esa categoría Elisa Loncón, junto, por ejemplo, como les contaba antes, a Scarlett Johansson, Naomi Osaka, que es tenista y que ha dado mucho que hablar en el Tour del WTA, una activista por la democracia en Hong Kong, en fin, ese es el perfil más o menos. En todo caso, está abierta este artículo, el Financial Times tiene un muro de pago, pero esta nota al menos está en la portada y está abierta por si alguien quiere indagar más en este. Yo propongo que digamos si realmente héroe, porque héroe ya es acto, esperemos que si se aprueba el texto por una amplia mayoría. Ahí veremos, otro argumento más para evaluar su trabajo como presidenta de la convención. Bueno, vamos a ir a nuestro tema de fondo. Estamos junto a Valentina Salvatierra, Karen Tal y Pedro Fierro aquí en Reunión de Pauta. Y nuestro tema principal para este primer bloque tiene que ver, como les contábamos hace algunos minutos, sobre el proyecto que busca establecer un nuevo negocio del gas administrado por los municipios. Es la Asociación Nacional de Municipalidades para el Gas a Precio Justo, el que está impulsando este proyecto. La idea la tomó un alcalde en Chihuayante primero y ha ido tomando más fuerza, más alcaldes se han ido sumando, entre ellos el alcalde de Valparaíso, por ejemplo, el alcalde Durán de Independencia, el alcalde de Coquimbo también, y llegaron con un cilindro en mano esta semana al Congreso en la región de Valparaíso para que los parlamentarios legislen el proyecto que los habilitaría efectivamente para poder distribuir el gas, para poder hacer este negocio, digamos, de un gas a precio justo o gas popular, como le han llamado. La raíz de todo esto, recordemos, está en un informe de la Fiscalía Nacional Económica que se publicó hace poco más de un mes,
donde se analizaba el mercado y se determinó por parte de la Fiscalía que había poca competencia en el mercado a nivel nacional. Ese como fue el punto de partida para toda la discusión en la que estamos ahora. Hay críticas, por supuesto, a esta iniciativa también. Justo esta semana Juan Sutil criticó la idea de las farmacias populares. En fin, hay varios elementos de los que podemos tomar para abrir esta discusión. Karen, partamos hablando de un tema bien específico que tiene que ver con cómo las tensiones que se generan en determinados mercados han llevado, en definitiva, a estas soluciones desde los municipios. ¿Cuánta responsabilidad, en el fondo, tiene el mismo sector privado en que surjan estas propuestas? Sí, mira, a mí me gusta este tema porque creo que nos permite hablar de algo que pasa ha pasado otras veces en otras industrias y que puede pasarle a otras. Me refiero, mira, esto, como decías tú, surge a partir del informe que hizo la Fiscalía, donde en realidad es un informe que viene de una ley que faculta a la Fiscalía, una ley más o menos nueva, que es de 2017, hacer estudios de mercado cuando no está acusando de colusión, no está haciendo una acusación a los privados realmente, no está diciendo que alguien hizo algo malo, pero está diciendo que el mercado no funciona bien desde el punto de vista competitivo. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo creo que este es el típico caso en que nadie ha hecho, yo no dudo de las intenciones de nadie, creo que nadie ha hecho nada malo, pero cuando desde el mundo privado no se hace algo frente a un problema que afecta de manera muy importante a las personas, llegamos a estas soluciones que yo creo que son malas, básicamente porque no hicimos nada antes. Por ejemplo, vamos a un caso extremo, sube el metro, no son 30 pesos, entonces no tenía nada malo, no era culpa del metro, era culpa de la comisión de expertos, entonces bueno, no sé, vean lo que hacen, y al final termina como terminamos. Las AFP, es lo mismo. Las AFP no hicieron nada mal, porque en realidad la rentabilidad que tienen los fondos es buenísima. Pero aunque no hicieron nada mal, tampoco hicieron nada para hacerse cargo de los problemas y las demandas. La gente que tiene las pensiones. Uh-huh. Entonces, yo creo que esto es un poco lo mismo, creo que pasa esto mismo. El gas subió en un año como un 30%, y la gente necesita el gas. Entonces, claro, en realidad yo creo que nadie hizo nada malo porque subió el insumo, el combustible, entonces, bueno, se traspasa el precio, y no creo que nadie haya hecho un gran negocio con esto, pero nadie se hizo cargo desde el mundo privado, no nos hacemos cargo de, bueno, ¿y qué hacemos con la gente que en medio de una crisis económica no puede calentar nada porque el gas subió un 30%? Claro. Entonces, creo que no hacer nada para solucionar un problema que no es el que te corresponde, es una responsabilidad. Eso pienso. Pedro. Yo suscribo, pero todo lo que dice Karen, de hecho. O sea, yo creo que acá, porque hay una propensión cuando pasan estas cosas a ir siempre a los motivos por los cuales está ocurriendo esto y tratar de justificarse. Hay un buen editorial hoy día en Mercurio, recomiendo, que habla sobre este tema. Y expone muy bien todos los problemas, o sea, expone muy bien de que, no sé, los problemas globales, digamos, ¿cierto? O los pocos actores que hay, la necesidad de fomentar cierta competencia, los problemas globales que tienen que ver con lo que decía acá, ¿cierto? El precio del petróleo, el alza de gas natural, pero se olvida, digamos, la dimensión verdaderamente política de este cuento, que es lo que está atrás, digamos. Ajá. O sea, acá hay personas, independiente de que el problema sea multifactorial, independiente de que no se solucione incorporando más competencia en el sistema por todos los factores externos globales que están incidiendo. Pero aún así hay un problema que tiene una dimensión política gigantesca, y es como dice Karen, que las personas están viendo en un muy corto periodo de tiempo cómo la inflación le está pegando por un lado y cómo el gas está subiendo más de un 30% en su precio. Uh-huh. Y ese problema llama la atención cómo no es adaptado. O sea, este es un tema que se viene discutiendo desde el inicio de la pandemia, yo recuerdo, de cómo estaba subiendo el gas. Entonces, y de otros materiales también, otros productos. Claro, y otros, claro. Pero a mí me sorprende como el timing, ¿cierto? Porque siempre hay que esperar que pase algo para tratar de reaccionar en términos políticos. Porque ahora tenemos que esperar que se te levanten 100 municipios, 150 municipios. ¿Qué crees tú que pasa ahí, Pedro? ¿Qué es lo que falla?
O sea, yo creo que en parte es una cuestión muy natural de todos nosotros que tratamos de justificarnos. Pues entonces, al final, nos tratamos de enfocar en quizás los factores, como te decía, que son más reales o que son más palpables, que tienen que ver con estos asuntos globales o que tienen que ver con el precio del petróleo, o que tienen que ver con las imperfecciones que pueden estar en este mercado. Pero esa dimensión que es más cultural, que al final es decir, ya independiente de cuáles sean esos factores, independiente de que no vayamos a solucionar el problema de fondo incorporando más actores en el sistema, digamos, ¿qué señal podemos dar? Yo creo que esa pregunta de qué señal podemos dar no se hace hasta muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente se tienen que levantar 150 municipios para que presenten en una semana 2 proyectos de ley. Uno la senadora Rincón y otro que lo anuncia el gobierno. Entonces yo creo que ahí uno no puede hablar a esta altura de falta de olfato político porque ya harto se ha hablado de eso, pero sí hay, yo creo, una propensión natural quizás a tratar de ser muy bueno en la técnica y prescindir de lo político, que también es algo que se ha hablado un montón, pero nunca está de más recalcarlo. Valentina. Sí, esa falta de acción, de no hacer quizás cosas que se podrían haber hecho antes de llegar a este momento que no sé si cuenta como una crisis, pero claro, lo que decía Pedro recién, de que hace falta que se organicen más de 150 municipios, que intenten hacer esto, que Contraloría luego diga que no pueden hacerlo, que no se ajusta a la ley, para que los diputados y el Poder Ejecutivo empiecen a reaccionar. Yo creo que es súper llamativo. No sé, también comparto que no tiene tanto sentido empezar a atribuir intenciones, pero yo sí creo que, por ejemplo, cuando salió el informe de la FNE, que si bien era un informe preliminar y todo, ya estaban bastante claros los planteamientos y el problema de baja competitividad que habría en la industria. En ese momento la respuesta del viceministro Jovet de Energía y... ¿De qué más es el ministro? Minería. El ministro de Energía y Minería. Fue que iban a recoger los planteamientos cuando estuviera el informe final. Y entonces que en el fondo iban a esperar hasta ese momento. Y ahí hay cierta como lentitud, quizás siendo generoso es lentitud y siendo un poco menos generoso quizás es como una desidia o una indiferencia frente a un problema que al final afecta muy directamente a las personas. Como que es un problema en el cual el mercado no está dando soluciones o está dando soluciones a precios mucho más elevados de lo que las personas esperan para un bien que es de primera necesidad y que se consume sí o sí, cuya demanda es inelástica. Y efectivamente, claro, está el otro punto de que han aumentado los precios del petróleo, pero yo creo que también entre la gente hay una sensación, que hasta cierto punto me parece justificada, de que cuando aumentan los costos se les transfieren rápidamente esa alza de costos a los consumidores finales, pero cuando disminuyen esos costos, no ven ellos reflejados una baja correspondiente en el precio de esos bienes. Está de hecho en el informe. Exacto. En el informe de la Fiscalía hablan de que entre 2014 y 2020 había disminuido el precio de las materias primas. Y en el informe investigan y hacen unos cálculos econométricos de si es que efectivamente esa disminución de precios se había transferido al consumidor final y encuentran que no, que finalmente lo que pasó con esa disminución de precios es que aumentaron los márgenes de las compañías de gas. Entonces, ¿qué da esa sensación? Claro, cuando sube el precio lo pagan los consumidores, pero cuando baja no son ellos los que se benefician. ¿Sabes qué? Karen, sí. Yo creo que al final eso es lo que pasa, que vamos a terminar discutiendo probablemente si efectivamente se demoran o no se demoran en devolver, o sea, si los márgenes fueron siempre los mismos, o si cuando suben más rápido, cuando bajan más lento, y se van a defender, y al final toda la discusión, como decía Pedro, es en base a los argumentos de defender que yo no he hecho nada mal. Y al final da lo mismo. A mí me gustaría que, no sé, pues en reunión de directorio de esta empresa, alguien más que buscar todos los argumentos para ver, porque es cierto, si a lo mejor tienen razón, a lo mejor ni siquiera es cierto, dicen que ese cálculo está mal hecho y es posible que esté mal hecho y que efectivamente la Fiscalía no tenga razón. Pero al final da lo mismo, porque al final lo que hay que preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos en la mitad de una pandemia, de una crisis económica, con inflación además, sube el precio? ¿Qué hacemos para solucionar el problema para la gente en este periodo en que vamos a tener que pasar? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero al final no por ser buena persona, sino porque al final te afecta el negocio. Porque lo que va a pasar finalmente es que terminas haciendo políticas públicas malas. De hecho, la Fiscalía lo que recomienda es que las tres empresas no puedan distribuir directamente. Claro. Y eso sería una tontera, porque en verdad, no sé, cualquiera que conoce este negocio, la logística que significa distribuir gas,
yo creo que lo que va a pasar es que la gente se va a quedar sin gas. Es que tendrían que desprenderse de ese negocio, quizás, ¿no? Vender, solo hacer distribuidores mayoristas y la venta minorista dejarla por separado y venderla. Claro, pero parece que no es tan simple. No es tan simple que eso permita hacerse de una manera que asegure que la gente siga siendo bien abastecida. Ahora, entonces, al final, tenemos mal. Pedro, ahora, ¿el tema tiene que ver con solo el funcionamiento de este mercado en particular o de un modelo, el rol de los municipios, por ejemplo, en áreas sensibles como lo son los medicamentos, de un modelo que podría eventualmente estar ganando más fuerza, nomás, funcionando o no, pero que podría estar ganando fuerza como modelo de hacer ciertas políticas? Es que esa creo yo que es la tragedia, que un modelo que no está funcionando o que es muy peligroso tome fuerza. O sea, ¿Por qué es peligroso, Pedro? A ver, porque acá yo creo que hay dos aristas. Primero hay una arista que la sugirió la Vale, digamos, que tiene que ver con todo esto de las farmacias populares y todo lo que pasó. Acá los municipios están, digamos, funcionando súper al margen, y todos lo sabemos. El dictamen, digamos, de la Contraloría o la interpretación de la Contraloría que permitió que los municipios pudieran fomentar estas farmacias populares, todos sabemos que es súper cuestionada esa interpretación. Básicamente lo que ellos hacen es, entiendo, yo no soy experto en esto, digamos, pero lo que ellos hacen es tomar un par de artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿cierto?, que hablan un poco sobre este rol general de los municipios en la atención primaria de la salud, y interpretar que desde ahí pueden, digamos, fomentar este tipo de actividades que son más bien comerciales, lo que ha sido súper criticado en todo orden de cosas. Entonces yo creo que ese por un lado, pero también por otro lado creo yo que es como peligroso, porque cuando uno piensa en un municipio distribuidor de gas, uno está pensando en Recoleta, que está distribuyendo gas, o uno está pensando en Viña del Mar, que está distribuyendo gas. Pero son más de 350 municipios los que hay en Chile, y no todos son Viña del Mar y Recoleta. Estamos hablando, no sé, qué va a pasar con la gente de Ollagüe, de Canela, de Petorca, de San Pedro, en Santiago. Son municipios chicos, con menos de 5.000 habitantes, en donde no existe la infraestructura ni la logística que pueden tener municipios más grandes. O sea, hay un tema de diversidad territorial que es gigantesca y pero yo que creo que eso apunta también esta idea de agruparse, ¿no? En eso apunta la idea de agruparse para generar economías de escala. Sí, en eso apunta la idea de agruparse, y de hecho entiendo, hay legislaciones que permiten asociación de municipios y todo desde hace ya más de 10 años, pero acá también es un solo punto, porque el otro punto es que aunque sea Recoleta, aunque sea Viña del Mar, la ineficiencia de los municipios en este tipo de actividades está comprobada. O sea, nosotros en este minuto estamos viviendo un proceso de desmunicipalización de la educación, precisamente por la ineficacia y la ineficiencia que tenían los municipios a la hora de prestar este servicio que también es básico, que es en este caso la educación. Y hay otros puntos más. Yo creo que acá, de hecho, hoy día también se comentaban ciertos riesgos que pueden suponer esto en términos de, por ejemplo, clientelismo y corrupción. Nosotros sabemos que los municipios, hay que tener cuidado con los asuntos de corrupción a nivel local, y que hay mucha corrupción a nivel local, pero maquinarias clientelares en Chile no existen. ¿Ya? No existen maquinarias clientelares como podrían ser denunciadas en Argentina o como que también han sido denunciadas en Venezuela. Cuando el municipio está prestando un servicio que es más bien comercial, da pie para que comiencen a existir estas maquinarias clientelares, que es algo que nosotros no tenemos en nuestro país, que tenemos que tratar de proteger. Entonces yo creo que hay muchos asuntos que se mezclan en esta lógica, como tú lo planteas, Sebastián, que es más amplia, ¿cierto?, de cuál es el rol de los municipios en la prestación de estos servicios que son más bien básicos, y que yo creo que son súper problemáticas. Valentina. Sí, yo me pregunto igual, y esto es muy sinceramente, o sea, como si es que actualmente el mercado, los distintos actores de mercado privados con fines de lucro tampoco están dando respuesta a estas soluciones, o sea por problemas de ineficiencia, del alza el alza de los precios claramente no depende de ellos, pero parece haber otras cosas que son las que detalla el informe de la Fiscalía, que tienen que ver con cómo los privados están operando en este mercado. ¿Por qué entonces no podríamos al menos barajar la posibilidad de que de que sean estos municipios como entes públicos los que se hagan cargo? Yo creo que al menos hay que preguntárselo. Es como el inverso de la subsidiariedad, ¿no? Como del principio de subsidiariedad, como que el mercado opera y el Estado como que rellena donde no puede, supuestamente. Su fase negativa, digamos. Claro.
Sí, no tengo tan claro cuál sería ahí. Sí, como... pero sí, en el fondo que fomentar que el Estado opere cuando el privado lo hace mal. Bueno, o que operen en igualdad de condiciones, y quizás efectivamente la logística no les da a los municipios. Y yo escuchaba al alcalde de Chihuayante en unas declaraciones y era puro voluntarismo también, o sea, era como que el periodista le preguntaba si iban a poder disminuir los precios, considerando el costo de los cilindros, no sé qué, y cómo iban a hacer esto de disminuir los precios, y su respuesta era, vamos a lograr que el gas baje. No decía el cómo, y ahí había una cuestión de que en verdad uno se pregunta si le han tomado el peso a la complejidad logística de la cuestión. El superintendente de electricidad y combustible, Luis Ávila, hoy día explicaba que había toda una cadena de la que había que hacerse cargo. Primero del acceso a los cilindros, de la mantención de esos mismos cilindros, porque por temas de seguridad tienen que estar en perfectas condiciones, el almacenamiento de esos balones de gas, luego el llenado, la distribución, o sea, tiene un montón de aspectos que claro, probablemente no todos los municipios puedan hacerse cargo de eso. Me gustaría agregar algo, porque acá no hay una predisposición negativa que esto no lo pueda hacer, digamos, el municipio, que no lo pueda hacer el Estado, sino que yo creo que no lo pueden hacer estos municipios, ¿ya? Y los municipios necesitan ser fortalecidos, necesitan ser modernizados. Y hoy en día yo podría apostar, digamos, esta pregunta retórica que hace la Vale de que se podrán hacerlo bien. No van a poder hacerlo bien, y no van a poder hacerlo mejor que los privados, estos municipios actualmente. O sea, antes de empezar a dar más atribuciones o funciones de este tipo, yo creo que hay una pregunta anterior que tiene que ver con cómo logramos una verdadera modernización de los municipios, verdadero fortalecimiento de los municipios, que hoy en día no tienen capacidades para poder empujar este tipo de iniciativas. Ahora, ahí estaba buscando un estudio y aquí encontré el dato, de hecho en pauta.cl hay una nota, si ustedes quieren buscarlo, un estudio sobre la evolución que tuvieron las farmacias populares acá en Chile. El estudio se llama La economía de la opción pública, evidencia de los mercados farmacéuticos locales, desarrollado por el profesor Felipe González de la Universidad Católica, junto a los economistas Cristóbal Otero de la Universidad de Berkeley, José Ignacio Cuesta de Stanford y Juan Pablo Atal de la Universidad de Pensilvania. Y analizan precisamente este mercado. La conclusión, raya para la suma, es que efectivamente lograron un efecto positivo. La reacción del punto de vista del ahorro de los bolsillos de la familia podría ser en torno a 85.000 pesos, 325.000 pesos al año para personas con enfermedades crónicas. Una evaluación que ellos al menos consideran positiva de las farmacias populares. Y ahí abre otra pregunta, si es que efectivamente hay municipios que sean capaces de hacerlo. ¿Por qué no? Se puede probar, ¿no? ¿Por qué no probar en algunos casos? No sé si en el caso del mercado del gas, pero vuelvo a la idea que planteabas tú, Pedro, sobre negarse o no a priori respecto al rol de los municipios. Sí, yo creo que no hay que negarse. Yo tampoco me voy a poner a discutir con esos cracks que acabé de nombrar. No he visto el estudio. Véalo, está en nuestro sitio en Pauta, sí, y lo pueden encontrar. Pero entiendo que se refieren a los impactos en la sociedad de esta iniciativa, pero no habla un poco de los problemas de gestión que puedan tener, digamos. O sea, hoy en día, de hecho, en la misma prensa hoy se destacaban todos los problemas, por ejemplo, de pago de proveedores que están teniendo las farmacias populares en los municipios. Básicamente problemas de gestión, independiente del impacto positivo que puedan tener en el bolsillo de los ciudadanos, digamos, ¿cierto? Y ahí yo creo que eso, por eso, o sea, hay tanta arista en el problema, como difícil desmembrarlo y dilucidarlo. Sí. Pero quizás esto puede ser voluntarista de mi parte, pero quizás los problemas de gestión son justamente porque los municipios no tienen experiencia en este tipo de cadenas de distribución, y quizás, si es que tuvieran la oportunidad de desarrollar esa experiencia, podrían irse solucionando los problemas de gestión. Ahora también obviamente eso tendría costos en el corto plazo y costos de ajuste y todo que no serían deseables, pero... Karen. O sea, yo creo que no hay que negarse por principio. ¿Por qué no, digamos? Ajá. Yo me niego porque sé que lo van a hacer mal y que obvio que los privados lo pueden hacer mucho mejor. O sea, distribuir gas es toda una logística. Y además, ojo, porque la farmacia, ya, por último la farmacia tú fuiste a comprar y si ese día no estaba el vendedor, ya fuiste otro día. Pero la gente pide el gas porque no tiene dónde almacenar stock, digamos, pide el gas cuando se la está acabando. Entonces, llegar rápido es muy importante. ¿Y ustedes se imaginan a los municipios en Chile logrando hacer eso mejor o igual que las empresas de gas? O sea, no los municipios gestionaron súper bien el proceso de vacunación en las distintas comunas.
Sí, pero creo que hay cierto sesgo igual en asumir que el Estado, el sector público va a ser más ineficiente que los privados a toda costa. Y no sé si eso es tan así. Está entretenido el tema, está interesante, sí, porque por la cantidad de aristas y por los otros temas que eventualmente pudiera asumir. Si uno ve otros mercados de los que puedan estar complicados. De hecho, sin ir más lejos, el programa de Gabriel Boric plantea una ferretería popular, ¿no? Una distribuidora de materiales de construcción también del Estado, más que popular del Estado. Para otro mercado que en medio de la pandemia también vio un alza fuerte en los precios. Estamos aquí en Reunión de Pauta con Pedro Fierro, Valentina Salvatierra y Karen Tal en nuestro panel de los días jueves. Nos vamos a ir a una pausa. Antes de eso, queremos invitarlos a que se sumen al trabajo de Pauta con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Pueden revisar este trabajo de fact-checking porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Todos los viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos a ir al corte y volvemos de inmediato con más aquí en Reunión de Pauta. En Maternidad de Clínica Red Salud Santiago estamos comprometidos desde el día 1. Desde el comienzo, parto contigo. Descubre más sobre nuestra área de maternidad en Clínica Red Salud Santiago. Clínica Red Salud, mejor salud para Chile. En Principal, sabemos que al invertir buscas diversificar tu portafolio con la mejor selección de fondos internacionales, aprovechando importantes beneficios tributarios. Por eso te invitamos a invertir tu APB en el extranjero a través de nuestra plataforma guiada de inversiones. Descubre todos sus beneficios en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En una nueva edición de los seminarios Hablemos en Pauta, Movistar y Pauta te invitan al encuentro Conectividad Digital de la A a la Z, en el que participarán la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones del Senado, Jimena Órdenes, el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, la secretaria general de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Mariliana Méndez, y el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, Rodrigo Ramírez. Sigue este encuentro el martes 7 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, a través de nuestro streaming en www.pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. 7:33, estamos de vuelta aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora en Reunión de Pauta. Volvemos como siempre con nuestra efeméride del día de hoy para recordar en este 2 de diciembre al diseñador italiano Gianni Versace, porque el año 1946, un día como hoy, nacía este destacado diseñador italiano cuyo estilo innovador comprende materiales como el cuero, el caucho, piedras preciosas, sedas, pieles, entre otras. Amante de los colores vivos y de los cortes atrevidos, murió en su casa el 15 de julio del año 1997, asesinado por Andrew Cunanan, quien se suicida 8 días después cuando la policía lo acorrala en un dramático cierre para la intensa vida de el diseñador italiano Gianni Versace, a quien recordamos en la efeméride de hoy, aquí en Reunión de Pauta.
En nuestro panel del día de hoy, Karen Tal, Valentina Salvatierra y Pedro Fierro junto a nosotros para seguir revisando las noticias de esta semana, con las noticias coladas también que arman nuestros panelistas y los temas que nos proponen en nuestra mesa del día de hoy. Vamos a partir revisando detalles de la propuesta que han hecho en la Convención Constitucional, un tema que nos propuso Valentina Salvatierra, que ha pedido una declaración elaborada por constituyentes de la oposición, poner fin a las diversas manifestaciones de violencia, tema que generó harta controversia en la convención esta semana, Valentina. Sí, yo encontré súper interesante la dinámica que se dio entre una declaración que presentan primero los convencionales de Chile Vamos, que condena todo tipo de violencia como forma de expresión política y que es rechazada por la convención. Y después se saca esta otra declaración, más obviamente del lado como de izquierda de los convencionales, que también condena la violencia, pero que lo hace con otros matices. Bueno, y paréntesis, yo creo que también uno puede preguntarse por qué estamos viendo todo este tema de condena a la violencia ahora en la convención en vez de seguir avanzando en los temas sustantivos, pero eso creo que es como un tema aparte un poco, porque la declaración en sí también me pareció súper interesante si uno la analiza, también creo que da ciertas luces sobre los lineamientos de la convención en el tema de la violencia, porque la declaración de los convencionales de derecha apuntaba específicamente a la violencia como forma de acción política, mientras que la que se termina aprobando finalmente, impulsada por constituyentes de oposición al gobierno, digamos, describe como al menos 4 tipos distintos de violencia, y de hecho después dice entre muchas otras, y habla de estas formas de violencia que serían tan comunes en el Chile de hoy, que es primero la violencia estatal, es decir, violaciones a los derechos humanos. Segundo, violencia estructural, que es una forma, en el fondo, de hablar de la injusticia social y de la discriminación desde distintas como instituciones sociales hacia ciertos grupos. Después, recién en tercer lugar, menciona la violencia como estrategia de acción política, que sería como el énfasis que daban los convencionales de Chile Vamos. Y cuarto, así como como muy hacia el final, como colado, habla de la delincuencia como forma de violencia. Entonces me parece... Creo que el orden de estas cosas también da cuenta de cierto orden de prioridades para la mayoría de los convencionales en cuanto a qué es lo que consideran el tipo de violencia más importante y el tipo de violencia que más se debe prevenir. Pero también me genera ciertas dudas porque creo que no es útil agrupar todas estas distintas formas de injusticia, de desigualdad, de discriminación, por ejemplo, o violación a los derechos humanos, todo bajo una misma etiqueta de violencia. Y en ese sentido la que más ruido me genera es esta idea de violencia estructural, que es bien llamativa la forma en que la definen. Sí. Violencia estructural de las que son víctimas los pueblos originarios, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas más vulnerables, y en general eso tiene que ver con ciertas estructuras de desigualdad, y creo que no es tan útil describir eso como violencia. Creo que es más útil hablar justamente de injusticia, de desigualdad, de abuso, de discriminación. Ajá. Pero finalmente agruparlo como violencia creo que se pierde un poco la nitidez de la palabra violencia, que creo que deberíamos tratar de reservarla a formas como a la violencia más directamente entendida como acción coercitiva que ejerce una persona sobre otra o un grupo sobre otro. Creo que el hecho de que, por ejemplo, a las mujeres se les pague menos que a los hombres en el mercado laboral no es violencia, es injusto, es desigual, es discriminación, pero no es violencia. Creo que mantener esas distinciones es importante. Sí, era una de las críticas. Sí, eso como que es criticable, pero por otro lado me gustó mucho que hablaban de que condenar no era suficiente ni responsable, porque creo que efectivamente muchas veces la derecha se queda pegada en esto de que hay que condenar la violencia en todas sus formas, pero también creo que ellos dicen es indispensable añadir a lo anterior el análisis de sus orígenes, que de una vez por todas entendamos que explicar algo no es lo mismo que justificarlo. Ajá. Que dar cuenta de las causas de algo, de por qué algo se origina, por qué se originan ciertas conductas violentas, por qué la primera línea es violenta, por ejemplo, en las manifestaciones, no es lo mismo que justificarlo o decir que está bien. Y lo primero nos puede ayudar a hacernos cargo de las causas de los problemas de violencia que hoy en día enfrentamos. Así que eso me pareció positivo. Interesante, está buena la discusión. Pedro. Sí, yo también lo encontré súper, en general positivo, incluso más optimista que la Vale. Yo creo, si me hubiesen preguntado la primera semana de la convención que iban a haber convencionales como los que firmaron, digamos, sentenciando o ¿cómo se le llama esto, cierto? En el fondo, declarándose en contra de la violencia, digamos, rechazando la violencia, yo no lo hubiese creído, digamos. Entonces, a mí me da la impresión de que en esta declaración deben haber muchos convencionales que se sintieron incómodos, digamos. Yo diría que casi todos se sintieron incómodos.
Y yo encuentro que esa incomodidad es súper positiva porque quiere decir de que hubo un ánimo de ceder. O sea, no hasta hace mucho, digamos, el mismo convencional Atria declaraba que en el mismo pleno de la convención, ¿cierto? Que ellos estaban ahí básicamente gracias a la alteración y la agitación de los momentos más duros del estallido. Y hoy en día termina firmando esta declaración que, entre muchas otras cosas, también condena, digamos, la violencia como acción política. Y me parece que eso es progreso. O sea, creo que quiere decir de que hay ánimo de tratar de dialogar y de ceder, y probablemente el contexto cambió, probablemente haya muchas reflexiones posterior a las votaciones, digamos, a las elecciones de primera vuelta. Y nada, yo encontré que era una declaración bien positiva. Ajá. Sí, Karen. Como bien optimista. No, yo estoy tirando una más negativa, parece. Yo creo que lo que hay acá es una disputa entre dos posturas. Yo la escucho mucho cuando hacemos focus sobre el estallido social, mucho. Donde hay un grupo de gente que te dice que hay que condenar la violencia y que está mal la violencia, los saqueos y todo lo que pasa en la movilización. Y después vienen los otros y te dicen, no, o sea, o no, sí, pero violencia es que la gente tenga una salud donde se muere esperando, violencia es que la gente... Entonces, al final, a mí me parece que cuando uno dice, sí, eso está mal, pero esto otro, yo creo que no solo está explicando las causas, sino que está justificando la violencia. A mí me parece que eso es una justificación de la violencia. Pero más allá de eso, también me pasa que creo que discutir esto no es lo que la gente quiere. Entiendo que representa a la gente y que es importante, pero creo que como que quedarse todo el día discutiendo si una es violencia, la otra es más violencia, cuál es más violencia y cuál aprobamos, el de uno, el del otro. Yo creo que es el tipo de polémica que la gente no quiere que ocupe el tiempo de la convención. Entonces, yo creo que estas cosas no ayudan. Yo creo que hay que avanzar en las cosas que a la gente le importan, y al final, si la gana, todos son violencia. ¿Qué importa si una es más violencia que la otra? Pero no digo una discusión muy ideológica. Bueno, interesante los puntos de vista sobre el tema, que bueno, se veía reflejado de hecho en el mismo debate que había al interior de la convención sobre este asunto. Vamos a la siguiente noticia, Colá, para hablar respecto a lo que nos propone Karen Tal. Se promulgó la ley que crea un registro nacional de deudores de alimentos. Entre otras cosas, involucra a los empleadores que deberán seguir la normativa o arriesgarse a algunas sanciones. Karen, cuéntanos sobre este tema. Sí, me parece que es una ley tan importante y que realmente pasó colada. Porque encuentro como, es divertido, me parece, ya me río nomás, que en un momento en que tenemos a un candidato que perdió la primera vuelta, pero del cual parece que depende la segunda, con una demanda por pensión de alimentos, y que le fue tan bien, es como esquizofrénico todo esto, me parece, porque al mismo tiempo estamos dando un paso importante en garantizar algo tan básico, me parece a mí, como que las personas se hagan cargo de mantener a su hijo. Entonces me parece interesante porque esta ley lo que dice es que su objetivo es fomentar la corresponsabilidad, los derechos de los niños y facilitar o mejorar el proceso para que esto realmente se pague. Y me parece increíble que se involucre al empleador. O sea, ahora realmente el empleador, si es que no le retiene el sueldo a la persona que debiera pagar la pensión, puede tener una multa, y no solo eso, puede tener que pagar el monto de la deuda. Entonces me parece que es un tremendo avance que pasó muy colado. Por eso quise traerlo. Valentina. Sí, yo efectivamente no lo había visto y realmente me parece muy positivo, porque justamente es difícil a veces, como que todo este tema de las cobranzas no es fácil lograr que la gente pague, y muchas veces se ha entendido quizás como algo que es como esta responsabilidad individual de la persona que debe la plata, y yo creo que esta ley como que avanza hacia entender que todos, incluyendo los empleadores, por ejemplo, de los deudores, tienen que también hacerse cargo y ser parte de la solución, y no permitir que continúe como el no pago de estas pensiones. Así que me gustó enterarme de esto. Gracias, Karen. Pedro, ¿qué te parece el giro que da el proyecto? Sí, o sea, a ver, yo creo que efectivamente una gran cosa. Hay un drama como bien generalizado que viven las mamás solteras,
Y a mí me sorprendió hace poco verdaderamente la sensación de impunidad que hay en los deudores de pensión alimenticia. En el fondo, por distintos, llamémosle que estaba en un focus group, no era necesariamente un focus group, pero escuchaba comentarios como de que, bueno, no pago, de repente tengo que ir a dormir a la comisaría, pero no se sienten delincuentes, siguen sin pagar y no pasa nada, no pasa nada. Entonces es como bien difícil enfrentar ese problema, digamos, ¿cierto? Esa sensación verdadera de impunidad que muchas veces para nosotros es como bastante poco evidente o no es creíble, digamos. Pero como que culturalmente no es terrible. Claro, y por eso tenemos no hay sanción moral en lo social, digamos. No pero es mira cómo le fue a moral. París, y sí, es impresionante. Sí. Y de verdad No, escuchaba ese porque sí. comentario. De verdad, escuchaba ese comentario de que, oye, bueno, tendré que ir al medio de la comisaría, pero no pasa nada, al otro día voy a trabajar y me dejan irme temprano, voy a ir a trabajar y no pasa nada. Entonces yo creo que esto efectivamente ayuda a resolver el problema, poner la carga en el deudor, sacarle la carga al deudor y pasársela al empleador. Acá mi único tema, digamos, es que ojalá que esto no se transforme en una doble sanción, porque están los descarados como los que estamos describiendo, pero me imagino que también esto de repente podría ser leído como una carga para el empleador innecesaria y que se termine transformando al final en un desincentivo a la hora de emplear personas que tengan deuda o que tengan deudas por pensión alimenticia. Yo creo que ahí eso tampoco es tan sano, entonces hay que tratar ahí de no sé, yo en general con todo este tipo de registros soy bien receloso, ¿ya? Y no había pensado en eso, en esa arista. Es que no hay que deber la pensión, hay que pagarla. Tal vez que se sentido, ¿no? No, claro, está claro, pero nada, pues. Sí, eso quizás no la pagáis porque no la podís pagar, no porque no la queréis. No, pero es que no es el caso. Yo ni siquiera estoy... Bueno, pero eso se involucra a los empleadores, ¿no? Karen, como para tratar de poner la presión claro, por el otro lado, aquellos que sí tienen los medios, ¿no? Claro, yo ni siquiera estoy de acuerdo con los registros de abusadores sexuales ni ningún tipo de registro, ya a priori. Entonces, para mí esto va más allá de si es que es un culpable o no, tiene que ver con que si de repente hay algunos tipos de iniciativas que se transforman en doble sanción y que no corresponden, ¿no? Sí, si vamos ahí, por algo, nos vamos a otro punto, digamos, ¿no? A la idea de los registros como una forma de presión o de sanción, sí. Está interesante en todo caso, ¿eh? Y efectivamente creo que pasó bien colado lo que nos trae hoy día Karen Tal. Vamos a la última noticia colada para hablar un poco de fútbol. Un artículo del diario Mercurio nos propone Pedro Fierro, porque en este artículo se revisan dos historias de sobornos en el fútbol chileno. Una de un partido entre Iberia y San Felipe del año 82, el otro en un duelo perdido del año 86. Pedro. Sí, a mí me pareció súper simpática la historia, por eso la compartí. Estaba buena, pongamos el contexto. Este fin de semana se va a definir el campeonato, esperemos que no para Sebastián, pero probablemente se defina en el estadio más lindo de Chile, el Estadio Sausalito, en que va a jugar el Everton con la Universidad Católica. Así será. Un Everton que no se está jugando nada, un Everton que está en medianía de la tabla, que ya clasificó a la Copa Libertadores, que según se rumorea va a perder su entrenador incluso, que va a ser su último partido. Entonces, es como el contexto, digamos, perfecto para que surjan este tipo de historias, ¿cierto? Historias de digamos, falta la ética en el deporte. Ajá. Yo creo que ese sentido tenía, me imagino, para el Mercurio traer la historia justo hoy, digamos, ¿cierto? En estos momentos definitorios de cómo se dan este tipo de cosas. Y claro, y aquí hay dos personajes que son efectivamente Ricardo Díaz y el Tanque Aravena, jugadores de los 70, 80, que relatan historias que son grandiosas, en verdad son como para escribir una miniserie. Un arquero que se tiraba para otro lado porque le habían pagado, un delantero que estaba en la línea del gol y que tiraba la pelota para afuera porque también le habían pagado. Entonces, nada, es como todo bien sorprendente. El tema de la ética en el fútbol, obviamente, es más viejo que el hilo negro, como diría mi abuela. Cierto. Y para nosotros, digamos, cómo olvidar la última clasificatoria a Rusia, en donde está este pacto de Lima, no sé si se acuerdan, que hubo dos equipos en Colombia, Perú, que se terminaron poniendo de acuerdo, arreglando el partido dentro de la cancha, ellos mismos lo reconocían, para tratar de eliminar a Chile y clasificar ellos. Pero nada, pues en el fondo es difícil encontrar estas historias que son como bien pintorescas y evidentes, de un arquero tirándose para otro lado en un penal, digamos. Nada, lo recomiendo, digamos, esa noticia también que está súper entretenida. Está bueno. Sobre fútbol y sobornos. Está entretenida la historia, muy bien relatada además. Valentina, Karen. Yo encuentro brígido el nivel de no sé si ambición por el dinero o qué, como que es tu pega y se supone que tenés que hacerla bien y la estás haciendo mal deliberadamente porque te van a pagar, claro, una cantidad exorbitante de plata, pero como que al final te estáis un poco auto boicoteando en el largo plazo también si estáis jugando mal.
Y hay unas cuñas muy buenas que no las voy a leer porque tienen como garabatos metidos entre medio, pero está muy divertido y es como, ¿cómo se te ocurre si recién estás empezando tu carrera y vaya a quedar marcado? Y es verdad, pues como que se exponen a arruinar sus carreras en pos de un beneficio económico. A mí me sorprende mucho, pero bueno, supongo que así es la naturaleza humana también. Yo entiendo tan poco de fútbol que lo único que puedo decir cuando leí la noticia que era muy divertido porque le pasaban los billetes en el maletín. Sí, pues sí. Y como que a mí me hizo recordar cómo era la vida sin redes sociales. Imagínate pasándole los billetes. Hoy día una cosa así no podría ser. No, hay videos. Está todo registrado, todos los pasos marcados. Es verdad. Al menos hay que hacerlo de manera más inteligente. Está muy entretenida la historia. Si alguien quiere leerla y ver el detalle también, porque el relato de los propios protagonistas o de los testigos más bien está muy bueno en el cuerpo de deportes hoy día del diario El Mercurio. Estamos junto a Karen Tal, Valentina Salvatierra y Pedro Fierro, y antes de irnos vamos a los datos, por supuesto, y recomendaciones que nos traen nuestros panelistas. Siempre buenos datos aquí en Reunión de Pauta. Karen. Yo quiero recomendar la serie de los Beatles, que la acaban de subir a Disney Plus, que debo confesar que todavía no la veo, pero evidentemente es recomendable. ¿Cómo no va a ser recomendable? Que te muestren cómo se formó la banda, y parece que tiene muchos detalles que no se conocen tanto, y creo que todos tenemos que verla. Sí, un pedazo de historia enorme, el documental Get Back. Es el documental que se estrenó ahí en Disney Plus. ¿La han visto, Valentina, Pedro? ¿O todavía no? No, yo no la había escuchado. Yo todavía no la he visto, pero la tengo ahí. Mi señora es fanática de los Beatles, pero verdad, o sea, está en el 1%, le dijo Spotify, de las personas en el mundo que más escuchan los Beatles. ¿En serio? Así que sí o sí la vamos a tener que... Qué bueno estos datos, en paréntesis, qué bueno esos datos de Spotify, ¿no? Están muy entretenidos los resúmenes del año. Bueno. No, está bueno Get Back, definitivamente. Buena recomendación, Karen, porque parece que es un muy buen documental. Tomó 150 horas el director Peter Jackson, que dirigió antes El Señor de los Anillos, y tomó 150 horas de material para comprimir todo eso. Creo que son 6 horas en total, dividido en varias partes. Así que el trabajo de edición es grande y es una verdadera joya la que está disponible. Pedro, tu dato para hoy. Sí, yo voy a recomendar una serie también, que ni siquiera voy a preguntar si ya la recomendaron antes, porque aunque la hayan recomendado, la voy a recomendar igual, porque es extraordinaria. Me la topé el fin de semana, me mandé un maratón, pero de aquellos. Se llama Ted Lasso, una serie de Apple+, que estuvo, creo que se ganó todos los Emmy en comedia. Sí. Se trata sobre un entrenador de fútbol americano que llega a Londres a entrenar a un equipo de fútbol. Esa es la historia, ¿ya? Súper rara, digamos. Es chistosa, optimista, son capítulos muy cortitos, de 30 minutos, pero que tiene unas capas que uno quiere, que son extraordinarias. En temas de gestión, liderazgo, manejo de grupo, aquí se me sale, digamos, la escuela de negocio que llevo dentro, pero en verdad... ¿Cómo se llama, Pedro? Se llama Ted Lasso. Ted Lasso. Es un tremendo caso de estudio. Tanto la primera como la segunda temporada es extraordinaria, tiene de todos los elementos, sobre todo en términos de liderazgo, digamos, ¿cierto? Full recomendable, Ted Lasso. ¿Está basada en una historia real? No creo. Ya. Sí, pero aparte que es entretenida porque los clubes, por ejemplo, que aparecen, salvo el club del protagonista, son todos reales. Entonces de repente van a ir a jugar con el Manchester City o con el Everton y cuentan la historia y hablan de Pep Guardiola y es muy entretenida, muy entretenida. Está muy bueno, sí. Se llevó muchos premios, yo no la he visto, pero se llevó muchos premios, arrasó en la última entrega de los premios Emmy, así que buena sugerencia también. Valentina. Semana de recomendación de series, parece, porque ¿Sí? Yo también quiero recomendar una serie de Netflix. Fantástico. Que empecé a ver esta semana, que se llama Animal. Es una serie documental de animales. Los que les gustan los documentales de animales, está muy buena. He visto los primeros 2 capítulos. El primero es sobre los grandes gatos y el segundo es sobre los caninos, como los perros africanos, los lobos, los zorros, todos estos como carnívoros que se asemejan a los perros. Y una de las gracias que tiene, que quizás lo hace más atractivo también para gente que no es tan asidua de los documentales de animales, es que los narradores de cada capítulo van cambiando y son actores súper reconocidos. Entonces el primero lo narra Rashida Jones, que es una que actúa en varias como cosas de comedia,
Está Pedro Pascal narrando un episodio también, Bryan Cranston, el de Breaking Bad. Entonces, como que son estas voces súper reconocibles narrando estas como aventuras del mundo animal, con muy buena música, te van contando las historias de estos distintos animales de una forma muy, muy divertida y dramática y emocionante. Y siempre es bacán, yo encuentro esta cosa de la conexión con el mundo animal y como salir un poco del mundo humano y adentrarse en historias del mundo animal. A mí al menos me gusta mucho y está muy bien hecha la serie, o sea, la calidad de las imágenes, la definición, ¿seguro? Las tomas, todo es increíble. Valentina, ¿dónde está? ¿En qué plataforma? En Netflix. En Netflix, perfecto. Había leído que tienen imágenes de animales que nunca antes habían logrado tener, digamos. Como que sí, hay unas tomas de unos pumas siendo cooperativos que son muy bacanes, porque antes se pensaba que los pumas eran como animales solitarios, y ahora en la Patagonia, de hecho, que se han ido como repoblando las poblaciones de pumas, se les ha visto cazando en manadas, cosas que antes nunca se habían observado en el mundo salvaje. Bueno, y además tienen este tipo de documentales ahora una calidad de imagen que es realmente asombroso. O sea, es increíble la nitidez, los colores, ¿no? Uno lo disfruta el doble. Buenas recomendaciones. Valentina Salvatierra, Pedro Fierro y Karen Tal, nuestro equipo de los jueves aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres. Un gusto. Hasta luego. Chao, que esté muy bien. Buen fin de semana. Gracias por acompañarnos también aquí en Reunión de Pauta en la 100.5. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín conversando hoy con Dora Ponce. Ella es una profesora de matemáticas, directora además del Liceo Bicentenario Artístico Juan Noé de la ciudad de Arica. La conversación a continuación aquí en la 100.5.